ánimo. Bueno, vamos a informar sobre el avance en el plan de salud. Lo hacemos los martes, pero en esta ocasión se pospuso para el día de hoy, jueves, por la agenda, pero ya vamos a presentar el informe, vamos bastante bien en ese propósito de garantizar a los mexicanos el derecho, a todo nuestro pueblo, el derecho a la salud, como se establece ya en el artículo 4 de la Constitución. Y es sobre todo garantizar el derecho a la salud a quienes no tienen seguridad social, quienes no están en el ISSSTE, en el seguro, quienes no tienen posibilidad de tener un seguro privado, y estamos hablando de la mitad de nuestra población que no tiene seguridad social. Y para ellos, es para todos, pero de manera especial para los que no tienen la seguridad social, es que se garantiza el derecho a la salud. ¿Qué significa ir a un centro de salud, a un hospital, ser atendido por un médico general, por un especialista, poder recibir, si es necesario, un tratamiento hasta de una cirugía, entregar todos los medicamentos de manera gratuita. Eso es lo que significa el IMSS de Bienestar, y vamos avanzando en ese sentido. Ha representado este esfuerzo contratar a miles de médicos generales, especialistas, enfermeras, rehabilitar centros de salud, equipar centros de salud, hospitales, destinar muchos recursos con ese propósito, por la importancia que tiene la salud para todos. Creo que es una de las necesidades más sentidas el que se pueda tener acceso a la salud. Entonces, a la atención médica. Vamos a escuchar aquí al doctor. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes este jueves 12 de septiembre. Como ustedes ya escucharon al señor presidente, estamos muy cerca de hacer realidad un ideal, el que la población sin seguridad social sea atendida en su salud en forma gratuita, universal, con los médicos, las enfermeras, especialistas, y que cuenten con medicamentos y además, sin olvidar, la calidad de la atención. Esto es desde luego mediante el IMSS Bienestar, y hoy el maestro Zoé Robledo informará los avances que se han logrado en los 23 estados que han sido federalizados con los temas, son solo tres temas estado por estado. El primero es los avances en la contratación del personal de 2019 al día de hoy. Médicos especialistas, médicos generales, enfermeras,
y trabajadores de la salud. El segundo, centros de salud con cobertura de lunes a domingo. Este es un hito en el poder hacerlo. Y finalmente, la clínica es nuestra, que tiene un gran significado en la prevención. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, doctor Alcocer, doctor Ruy, muy buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, el IMSS Bienestar es una nueva institución de atención médica para las personas sin seguridad social, y justamente hace algunos días, el 30 de septiembre, incluso trajimos aquí una fotografía, porque se llevó a cabo una reunión aquí en Palacio Nacional, en el Salón Embajadores, con el presidente López Obrador, también con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y con el Gabinete de Salud, también con el Gabinete de Salud entrante, pero fundamentalmente con los 23 gobernadoras y gobernadores que han tomado esta decisión de transferir lo que antes se operaba desde las Secretarías de Salud y financiaba parcialmente el Seguro Popular, para hacer una evaluación de cómo vamos en este proceso y en esta nueva institución. También estuvieron gobernadores y gobernadoras electas de los estados ya federalizados, además del gobernador de Yucatán, que será el estado número 24, que se suma a este propósito de dotarle a nuestro país y al pueblo de México una institución de atención médica. Y ahí, en ese sentido, en la siguiente, ha habido un debate interesante sobre por qué nosotros planteamos que es un modelo mejor que el de Dinamarca. Y es importante hablar de esto. Primero, porque consideramos que es mejor que sea público a que sea privado. Habrá quienes crean que es mejor que sea privado y que los trabajadores entonces se vayan a la calle y que dejen de ser funcionarios públicos. En el IMSS Bienestar, la enfermera, el enfermero, el médico en el quirófano es un servidor público. Hay quienes creen que debería de privatizarse. Por eso creemos que es mejor que sea público a que sea privado. La tendencia en el mundo ha sido esa, de privatizar lo que debe de ser garantizado por los estados y no por empresas privadas. En ese sentido, solo quedan 8 países en el mundo que mantienen redes hospitalarias completas que opera el Estado. En otros lados es 100% privado, en otros lados es mixto. En el país sigue siendo un tema público. Por eso es que creemos que es mejor que los hospitales sigan siendo públicos y el personal sigan siendo trabajadores de gobierno, trabajadores públicos. En segundo lugar, porque creemos que es mejor que sea gratuito a que sea contributivo. Es decir, que sea gratuito a que se paguen cuotas, a que se paguen, como ocurre en otras partes del mundo, que se tienen que pagar cuotas, primas, o que hay impuestos especiales para la atención de la salud. El IMSS Bienestar es gratuito, es decir, una persona que se atiende ahí para recibir sus medicamentos, una consulta, un estudio de laboratorio, un estudio de imagen, una cirugía, un traslado en helicóptero para llevarlo a un hospital de mayor resolutividad, es gratuito. Y esto lo decimos aquí en México como si fuera algo común. No, no lo es. En muchas partes del mundo hay una cobertura mínima. Y si uno se empieza a enfermar de otros padecimientos de alto costo, tiene que empezar a pagar. Es cierto, hay países, nuestros vecinos quizá, que se dice tienen la mejor medicina del mundo. Puede ser para el que tiene para pagarla. Para todos los demás hay una barrera, hay un obstáculo. Aquí lo que se pretende es que sea 100% gratuito. El otro tema es porque tiende a la universalidad. ¿Y qué significa este asunto de la universalidad? Que el catálogo de servicios, es decir, el tipo de intervenciones, las enfermedades que se atienden en IMSS Bienestar, es el mismo en los 23 estados. Y uno podría decir, pues, ¿qué no era así antes? No lo era así. Cada estado tenía un catálogo distinto. Cada estado tenía incluso formas de tratar la misma enfermedad. Entonces uno podía cruzar de un estado a otro y si tenía la mala suerte de enfermarse,
Puede ser que en el estado al que había cruzado ya la enfermedad no estaba cubierta por el Seguro Popular o por la Secretaría de Salud de ese estado. En el IMSS Bienestar lo que se pretende es que es una red nacional de hospitales, de centros de salud, que con un buen sistema de referencia y contrarreferencia permita acceder a toda la red en todo el país. Es decir, si un estado de IMSS Bienestar no tiene un aparato, un servicio que se ha ido creciendo para que todos tengan hasta la más alta especialidad, radioterapia para el cáncer, hemodinamia para el tema de los infartos, puede acceder a la red que tiene todo el país. Y el otro, porque además esto generaba terribles desigualdades entre personas sin seguridad social, entre cada uno de los estados del país. Curiosamente, el Seguro Popular le dio más dinero a los estados más ricos que a los estados más pobres de México en ese terrible periodo donde estuvo operando. Y el otro asunto es porque creemos que es mejor que sea preventivo a que sea curativo. Por eso decimos que es mejor. Y algunos dirán, no, es que hay que tener muchos hospitales y grandes hospitales. Para nosotros hay que tener hospitales equipados, hospitales con plantilla, pero con un enfoque preventivo, en el centro de salud, en donde se puede evitar la llegada de la enfermedad y no dinamitar ese primer nivel, esos centros de salud, para que entonces todas las enfermedades se atiendan ya en el momento tardío, cuando están en estado avanzado. Hay una herencia de salud de todo el periodo neoliberal, porque son exactamente los años en donde México empieza a escalar en enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, colesterol alto y también el tema de la obesidad. Somos número 1 en diabetes. ¿Cuándo nos convertimos en número 1? En esta etapa neoliberal, en donde el negocio hospitalario, siempre más jugoso, siempre más atractivo para ellos, era donde se concentraban, y abandonaron los centros de salud. Los centros de salud en donde se puede procurar la salud, no solamente atender la enfermedad. Y además, un elemento adicional, porque tiene una planeación nacional, no es una política de estados de la República, es una política del Estado mexicano para atender a todo el pueblo de México. En ese sentido, ahora sí, ¿cómo vamos en algunos de los propósitos? En la siguiente. Uno de los primeros problemas que nos enfrentamos es que no había médicos y médicas especialistas, había una baja formación, pero además había muchos hospitales, sobre todo los básicos, comunitarios, rurales, hospitales de 18 camas, son pequeñas instalaciones, pero que no contaban con médicos y médicas especialistas suficientes. En el 2019 había 16,177 médicas y médicos especialistas en estos 23 estados para la atención de personas sin seguridad social. Es decir, en 669 hospitales había este número de médicas y médicos especialistas. Pero el problema es que también estaban muy mal distribuidos. Había 282 hospitales que tenían en promedio 1.7 médicas y médicos especialistas para la atención de todos los turnos, de todas las especialidades. Pues eso difícilmente se le podía llamar realmente hospital. Había 38 hospitales de los que se financiaban con Seguro Popular y que tenían operación por gobiernos estatales que no tenían médico especialista. El hospital era operado por médicos generales, hacían un enorme esfuerzo, pero no tenía pediatra, no tenía ginecólogo, no tenía cirujano. En ese sentido, ha sido el esfuerzo de la contratación de médicas y médicos especialistas en diferentes procesos, convocatorias, se han ofrecido bonos, el tema de los médicos especialistas de Cuba que hemos contratado. Hemos ya alcanzado un número de 10,067 médicas y médicos adicionales contratados para llegar a 26,244 médicas y médicos especialistas. Y algo muy importante es que estamos enfocándonos en estos hospitales rurales, comunitarios, que eran los que tenían mayor necesidad, en las especialidades troncales, que son las especialidades más
más comunes. Por eso hoy, podemos decirlo, tenemos 4.379 anestesiólogos, 2.987 cirujanos, 3.653 ginecólogos, 2.104 médicos internistas, medicina interna, 4.743 pediatras, 1.469 urgenciólogos, entre otras el resto de las especialidades. Nuestra meta es llegar a 27.729. Ahora, el avance por los estados, el avance general para este propósito va al 95%. Como lo ven aquí, ya hay algunos estados, 10, que están arriba del 96%, arriba, digamos, del promedio del país: el Estado de México, Colima, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Tlaxcala, Michoacán, Baja California Sur, Nayarit y Baja California. Hay 12 que están entre 90 y 95%, Sonora, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero, y un estado con 82%, que es el estado de Hidalgo. El propósito es llegar al último de este mes de septiembre con la cobertura al 100%. En la siguiente también vemos una situación que lo describimos de esta manera. Cada punto que se ve ahí, cada punto verde, es un centro de salud que está atendiendo de lunes a domingo. Como lo ven, al inicio de este año, en marzo, teníamos solamente 452 centros de salud operando en fin de semana. Hacia agosto ya eran 4.618 operando de lunes a domingo, y hoy tenemos ya 5.110. Es decir, obviamente los estados en donde no aparece son estados no federalizados, son estados donde estos centros de salud no son de IMSS Bienestar, son de los gobiernos de los estados. ¿Por qué es esto importante? Porque necesitamos regresar a la población, a la confianza en el centro de salud, ahí en donde los médicos y médicas generales que hemos estado contratando están atendiendo los fines de semana. Y también en ese sentido, de lo que se heredó, había centros de salud sin un solo médico general, que eran atendidos por personal de enfermería. El propósito es que todos los centros de salud, pero con un énfasis en los más pequeños, en los de 1 y 2 consultorios, que además son los más apartados, puedan contar con atención de lunes a domingo. En ese sentido, también, si no vemos la siguiente, vemos cómo los estados, hay estados que ya han ido llegando a la meta. El avance general es de 93 estados. Han llegado también, perdón, esta es de enfermería, pero que también es un tema importante. Pero creo que no está esa gráfica, una disculpa. La siguiente. Bueno, y les comentaba, hay estos que ya llegan al 100 en médicos generales, como Hidalgo, Colima, la Ciudad de México, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala. Y ahora sí, en la siguiente había otra brecha importante en personal de enfermería. Y aquí sí, en la enfermería, tanto las enfermeras, enfermeros especialistas, enfermeros generales y las auxiliares de enfermería están en los 3 niveles de atención. Las enfermas especialistas, sobre todo, son las que atienden en los hospitales. Son las enfermeros que podemos ver en una sala de urgencias, en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados intensivos para niños. Son las enfermeras especialistas que entran a los quirófanos y que asisten a los cirujanos. Ahí, en 2019, había 70.859 enfermeras y enfermeros en los 23 estados para la atención de personas sin seguridad social. Se han contratado a 36,000, insisto, entre especialistas, enfermeras clínicas y auxiliares de enfermería. Hay un avance ya de 98% y estamos terminando de contratar a 1.789 enfermeras y enfermeros más. Y finalmente, como lo mencionábamos, así como la presencia de los médicos y las médicas generales en los centros de salud de lunes a domingo, otro de los grandes programas para el fortalecimiento del primer nivel de atención y para que seamos un modelo preventivo, se diseñó el programa de La Clínica Es Nuestra,
un programa en donde es la población la que hace la identificación de las necesidades del centro de salud, ya sea en infraestructura, en equipamiento, en mobiliario, y ellos y ellas, convertidos en comités de la Clínica Es Nuestra, ejercen estos recursos. Nunca se había invertido tanto en tan poco tiempo, porque de abril a la fecha se han dispersado 11.777 tarjetas del Banco del Bienestar al mismo número de comités, por un monto de 6.324 millones de pesos. A la fecha han sido ejercidos 5.659 millones de pesos, es decir, se ha ejercido el 89% del total del programa, y empezamos ya a tener los reportes de las intervenciones que se han hecho en diferentes aspectos para mejorar la clínica. Por cierto, recientemente una nota del Banco Mundial, que a muchos les gusta citarlo, hablando de cómo estos mecanismos de participación y de ejercicio de recursos son los mejores cuando hay una alta dispersión de unidades. ¿Qué significa esto? Teniendo más de 11,000 centros de salud, hacerlo de manera burocrática o hacerlo desde una planeación desde la ciudad o incluso desde la ciudad capital de un estado, no es lo mismo jamás que la gente identificando el problema y ejerciendo los recursos. Del total de los comités, hay 11.690 que ya han realizado algún retiro. Ya hay 15 estados que ya, en la siguiente, perdón, es que esta es la de la Clínica Es Nuestra, de los centros de salud, en términos del monto de los 6,000 millones de pesos, ya se han ejercido 5.659. Y en términos del número de comités que ya han hecho algún retiro, no necesariamente de toda la cantidad, porque van retirando en función de lo que van haciendo, es el 99.3% de los comités que ya han hecho algún ejercicio. Los que no lo han hecho, en algunos casos, es porque siguen identificando y poniéndose de acuerdo de cuál es la intervención que van a hacer. Por último, señor presidente, y a todas y a todos, tenemos hoy un pequeño video que es un testimonio de los centros de salud, porque, insisto, muchas veces desde aquí de la Ciudad de México se cree que la salud es un tema de hospitales nada más. De repente pensar eso es como pensar que los problemas de la seguridad se resuelven construyendo muchas cárceles, que es la etapa final de un problema. Los centros de salud es el modelo preventivo que queremos que crezca en el IMSS Bienestar. Por eso trajimos estos testimonios de centros de salud que ya tienen cobertura de lunes a domingo, que ya tienen intervención de la Clínica Es Nuestra, para que todas y todos que nos están viendo los puedan conocer. Son uno en el ejido Rubén Jaramillo, allá en San Quintín, en Baja California. Es un ejido que está a 48 minutos todavía de San Quintín. Otro de la localidad de San Miguel Comundú, en Comundú, allá en Baja California Sur. El otro es un centro de salud llamado Santa Inés, aquí en la Ciudad de México. También hay otro llamado Salvador Allende, con clínica de especialidades aquí en la Ciudad de México, porque también hay centros de salud más grandes y más resolutivos. Y también traemos dos ejemplos del sur, uno del Centro de Salud de Bacapchen, en el nuevo municipio de Zipalché, allá en Campeche, y el Centro de Salud de Vicente Guerrero en Jiquipilas, en el estado de Chiapas. Entonces, si podemos pasar el video. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Castro López. Soy el médico de fines de semana de la Unidad de Salud IMSS Bienestar del ejido Rubén Jaramillo, mi compañera. Hola, buen día. Soy la doctora Brenda Lisbeth de Guerrero, médico general también de fin de semana. Buen día, yo soy la doctora Teresa de Jesús, soy la médico responsable de la unidad médica de San Miguel de Comundú, de la Baja California Sur. Agradezco aquí el servicio del médico de aquí de esta localidad de
un beneficio para nosotros, para la comunidad, y hemos venido con otras personas de Carabuche, La Purísima, San Juanico, y pues, la gente muy contenta, ha sido atendido muy bien, excelente servicio, agradecemos y les felicitamos por esta labor. Soy el doctor José Adolfo Cruz Bello, yo soy aquí encargado en el turno especial o jornada acumulada, sábados, domingos, y estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. La verdad es que agradezco demasiado que nos hayan abierto el horario de fines de semana, porque no como nosotras, por ejemplo, que soy mamá y también trabajo al mismo tiempo, utilizo toda la semana para ser mamá y para trabajar. Fines de semana es el día que tengo como oportunidad para hacer mis chequeos, tanto para mí como para mi hijo. Agradecemos demasiado la oportunidad de tener este horario abierto. Este es el área de estomacometría. Aquí le tomamos sus signos vitales y su entrevista para antes de que pasen al médico. Buen día, yo soy el doctor Eucantino Jorge, médico general adscrito al Centro de Salud de Pacachén, en Sihuachi, Campeche. Están atendiendo bien en este centro de salud de Pacachén. Yo soy el doctor Manuel Alejandro Cancino Arias, médico general del Centro de Salud de Vicente Guerrero, en el municipio de Jiquipilas, en el estado de Chiapas. El médico que atiende los fines de semana atiende muy bien, da muy buena medicina. Con el mismo presupuesto se compró equipamiento para mejorías como otra camilla, se pidieron también mesas de curación, algunas lámparas, equipamiento en general, ya que los que tenemos son servibles pero ya son antiguos y ameritan cambios. Por mi parte es todo. Que tengan lindo día. Gobierno de México. Es cuanto, presidente. Estamos trabajando con los médicas generales de fin de semana, esto que se le llama jornada acumulada. Son médicos que trabajan sábados y domingos en algunos casos, y les hemos pedido justamente que nos vayan haciendo reportes para tener este repositorio que vamos a publicar, para que cualquier persona pueda ver los trabajos de la clínica es nuestra y verificar dónde están, y para muchos conocer cómo es un centro de salud en una comunidad rural que pues muchas veces se tiene algún desconocimiento al respecto. Muchas gracias, presidente.